¿Cómo les va? Día 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo. ¿Sí? Dos personas con un carácter y con una impronta muy fuerte. ¿Sí? Los dos tuvieron encuentros muy particulares con Jesús. Pedro tuvo la oportunidad de conocerlo en vida a Jesús. ¿Sí? De hecho, piensen bien, Pedro no se llamaba Pedro se llamaba Simón, nombre muy común en la época de Jesús. ¿Sí? Y este encuentro con Jesús, siempre en la Biblia, el cambio de nombre, algo que se va a dar con Pedro y que también se va a dar con Pablo, el cambio de nombre indica un cambio de vida después de que Dios pasó por el corazón de la persona. ¿Sí? En este caso particular, Simón, un pescador, humilde trabajador de Galilea, de la misma región de donde era Jesús, se encuentra con Jesús, se siente invitado por Jesús a formar parte de su equipo, del grupo de los 12. Y con el tiempo Jesús le va a dar la responsabilidad de ser el animador de la comunidad. En ese momento en donde ya Jesús tocó el corazón de Pedro, le cambia la vida. Y con esta responsabilidad que le toca asumir, con el cambio de nombre, cambia la vida. Vos sos Pedro. Vos sos la piedra sobre la cual se edifica nuestra comunidad. Sos la base, sos el responsable, sos el que sostiene. Por eso también el día 29 de junio hacemos memoria del Papa, es el día del Papa. ¿Sí? El Papa como responsable de la comunidad, como responsable nuestro. ¿Sí? No como un príncipe, sino como el primero de los misioneros. Como el primero que sale al encuentro nuestro para llevarnos al encuentro con Jesús también, como misionero. ¿Sí? Por otro lado, Pablo no lo conoció a Jesús en vida. Pablo era un judío súper estricto, muy cumplidor de la ley y un perseguidor de cristianos. Y un encuentro profundo con Jesús le transformó la vida. ¿Sí? En la Biblia aparece con el nombre Saulo. Saulo es el nombre griego. El nombre hebreo de Pablo es Saúl. ¿Sí? Saulo, que cuando se encuentra con Jesús, su nombre cambia a la versión latina, Pablo. ¿Sí? Pero siempre con este significado. Esta cuestión es la siguiente: el cambio de nombre en la palabra de Dios es el indicativo de que Dios pasó por tu corazón y te lo transformó. Fue una costumbre que se usó durante mucho tiempo, Durante mucho tiempo se usaba. Cuando te confirmabas, podías elegir el nombre de confirmación y generalmente tenía que ver con algo particular de la manera en la que vos tenías de vivir la fe. Pero vuelvo con esto de Pablo, ¿sí? Pedro y Pablo, dos personalidades fuertes que se enfrentaron también. Porque cuando se encontraron después de Jesús resucitado, se enfrentaron, dialogaron y en ese diálogo llegaron a acuerdos. Pablo, con el corazón transformado por el encuentro con Jesús resucitado, salió a misionar a todos los no judíos. Y Pedro fue a buscar a aquellos judíos que habían creído en Jesús para ponerse al frente y animarlos como responsable de la comunidad. Pedro y Pablo, dos misioneros, con un corazón prendido a fuego por el amor a Jesús. ¿Sí? Sin Pedro y sin Pablo, a mí me cuesta pensar un poco que hoy estemos hablando de Jesús. ¿Sí? Primeros misioneros. ¿Sí? Ese testimonio, no digo sus palabras, su prédica y un montón de cosas que tienen que ver con el poder mostrarle el encuentro que ellos habían tenido con Jesús y cómo les había cambiado la vida. Y eso es fundamental. Lo principal es el testimonio. La gente que los veía y los escuchaba les creía porque los veía y veía que eran tipos coherentes, firmes y que su fe no se rendía ante ningún desafío. Entonces nos quedamos con ese ejemplo, ¿sí? Pedro y Pablo, dos personas que encararon la misión de la iglesia junto con los otros apóstoles también, ¿no? Pero que en ellos, toda la misión de la iglesia, nosotros mismos también como misioneros, nos podemos identificar con el amor que tenían por Jesús y con el amor que tenían por la gente, por el pueblo y por querer contarles la alegría del amor de Jesús resucitado. Nos quedamos con eso. ¿Sí? Te queremos proponer que, si te acordás, haz una oración por el Papa Francisco. ¿Sí? Nuestro Papa misionero, comprometido, defensor de la naturaleza, ¿sí? Un Papa que nos está mostrando hacia dónde tenemos que seguir caminando como comunidad unida en este tiempo difícil que nos toca atravesar. Les mando un abrazo grande, ¿sí? Cuídense mucho.